Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Soy Patricia Molina, concejal de Cali. Con Jaime Perea luchamos porque la vivienda, la salud, la educación son derechos. Nos opusimos a los injustos cobros de predial y valorización. El hospital departamental, Univalle y en Cali son nuestros. Apóyanos con tu voto este 25 de octubre. Marcando Patricia Molina al Consejo, Polo 1 y Jaime Perea a la Asamblea, Polo 57. Para seguir defendiendo tus derechos, porque la cosa está berraca. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el doctor Pablo Borrero, veedor ciudadano, especialista en Derecho Público y quien nos acompaña con alguna frecuencia en nuestro programa. Buenos días, doctor Pablo. Muy buenos días, señor director, y a todos los miembros de la mesa y a la amable audiencia. Está también con nosotros el abogado Óscar Peña Filigrana. Él está trabajando en temas también de interés colectivo y particularmente en la temática de la salud. Buenos días, doctor Peña. Buenos días, doctor Tejada. Buenos días a la mesa de trabajo y a toda la teleaudiencia de su programa. Y nos acompaña también Duvalier Sánchez, panelista frecuente de nuestro programa, a quien saludamos. Buenos días, doctor Tejada. Buenos días a los compañeros de la mesa. Y pues este es un feliz día y agradecido por estar acá. Muy bien. Bueno, haciendo alusión a que ayer, después de varios meses, no llovía, ayer amanecimos con agua y con bastante agua, pero también con las consecuencias complicadas que siempre que hay agua en Cali se generan. Cortes de energía y cortes de agua. La ciudad, el 80% de la ciudad estuvo sin agua hasta bien entrada la noche, hasta eso como la medianoche llegó el agua a varias zonas de la ciudad y al amanecer, entre 2 y 3 de la mañana, estaba apenas llegando a algunos otros sectores. El día martes estuvimos aquí con algunas personas del sindicato de Encali que nos mostraron lo que está pasando con la bojatoma del río Cali, lo que está pasando con el acueducto de la Reforma, lo que está pasando con la Salvajina, lo que está pasando con Puerto Mayarino, y la verdad hay que ponerse pilas, o como dicen los muchachos, trucha. Así es que dicen, hay que ponerse trucha, porque el problema del agua es de verdad un problema. Y se nos vino encima, así que hay que ser conscientes que no solamente basta con ahorrar agua, sino es casi que debiera de ser pensado como un delito que alguien siga cortando árboles. Todavía uno encuentra vecinos que ellos, porque les da mucha hojita, mucha basura, entre comillas, en su antejardín, cortan los árboles, no se dan cuenta del acto tan nefasto y hasta tan estúpido con la propia vida humana de ellos y de todos los demás, cortar un árbol hoy en esta situación. Pero igual que el tema del agua y sus estragos, hay un tema que también está haciendo agua en el país, en la región y en la ciudad, y es el tema de la salud. El Hospital Universitario del Valle, la Clínica Rafael Uribe Uribe,
el hospital de Cartago, el hospital de Tuluá, el hospital de Buga, el hospital de Palmira, el hospital de Jamundí, es decir, casi toda la red hospitalaria, y en Cali, la red hospitalaria de los hospitales urbanos como el Isaías Duarte Cancino, Los Chorros, etcétera, también tienen mucho problema. El alcalde de Cali en esta semana dijo que él estaba de acuerdo en que el Hospital Universitario del Valle entrara a Ley 550, porque no veía otra manera de blindar el hospital de la presión de sus acreedores, de la presión de sus contratistas, y de esta manera, decía el alcalde, se podía hacer un plan de choque, un plan de contingencia para retomarlo y revitalizarlo. Hay voces de opinión que dicen que el hospital está rumbo a una privatización rápida, express, y hay quienes están diciendo que prácticamente ya tienen listos el equipaje los nuevos dueños que llegarán al Hospital Universitario del Valle. También en la clínica Rafael Uribe se pregunta uno qué ha hecho la Universidad Libre y qué ha hecho Confenalco, la caja de compensación, que además de escándalos no solamente nos ha entregado que ha acabado con la red hospitalaria en el Valle del Cauca y en el vecino departamento del Cauca, sino que ahora en su coadministración con la Universidad Libre nos está entregando prácticamente desmantelada la clínica Rafael Uribe. Estos son los temas con los que vamos a comenzar. Doctor Oscar Peña, usted ha venido haciendo estudios sobre el tema de la salud y usted tiene planteamientos sobre el tema de la salud. Yo quiero pedirle que frente al caso del Hospital Universitario y al caso Clínica Uribe, de manera muy concreta, nos plantee cuál es su punto de vista. Gracias, doctor Tejada. Bueno, empecemos con la red pública y con el Hospital Universitario del Valle. A mí me parece que la situación que está viviendo el Hospital Universitario del Valle en estos momentos es bien crítica. Se está planteando que le van a inyectar 31.000 millones de pesos para salvar el hospital, pero a mí me parece que en estos momentos inyectarle recursos no sería la solución, porque el problema administrativo que hay en el hospital es crítico. Y primero que hay que resolver eso, una buena administración. El hospital con una buena administración se puede salvar. Lo demás es cuento. Toda la plata que le queramos invertir al hospital no va a ser suficiente porque el problema está al interior y es administrativo. Cuando usted dice que el problema es administrativo, ¿qué quiere decir? Cuando yo digo que el problema administrativo, puntualmente estoy hablando de prácticamente esos, digamos, le voy a ser sincero, en el hospital hay unas mafias. Hay creado unas mafias en torno a los medicamentos, en torno a los mismos servicios, en torno a lo que está pasando también con el sindicato. Esas situaciones son bien complicadas. Yo he trabajado con varias EPS de régimen subsidiado, entre esas en Sanar y Cosalud, y muchas veces encontramos inclusive desviaciones tan marcadas como falsedad en fórmulas que las van a hacer efectivas los usuarios de medicamentos especialmente. Entonces el tema del Hospital Universitario del Valle, por eso le planteo que es administrativo. Hay que empezar a corregir esas desviaciones tan marcadas que hay en la prestación del servicio. ¿Quiere decir usted que si hubiera un buen gerente se acabaría el problema? Claro, es de gerencia, correcto, sí. Es de gerencia. O sea que no es de plata. No es de plata porque de todas maneras decir que el sistema no es rentable es falso. O sea, hay desviaciones y en la medida en que existan esas desviaciones, pues nada va a ser rentable. Y de todas maneras los recursos que tiene el Sistema General de Seguridad Social en Salud, hay un error grave que es el flujo de recursos. Muchas veces los hospitales lo que dicen es echarle la culpa a la EPS porque no le pagan, pero es que de todas maneras la EPS no le paga a la red pública o a la red privada porque el ministerio no le gira los recursos, especialmente la Secretaría Departamental en lo atinente a los servicios que están por fuera de la cobertura, que en última las termina prestando la EPS con cargo a los recursos de subsidio a la oferta del departamento, pero el departamento no paga. A ver, doctor Pablo, ¿usted cómo ve la posición del doctor Peña, que si le entiendo bien, para no sacar de contexto sus palabras, él está diciendo que bastaría con que un gerente bueno llegase al hospital y la situación prácticamente se mejoraría? Bueno, desde luego que en el manejo de la salud pública pues hay una serie de problemas de orden administrativo, pero yo pienso que
Pues el problema de la salud es un problema multicausal, es decir, hay muchas causas que generan la crisis de la salud y entre otras, pues el hecho de que la salud a partir de la Constitución del 91 se convirtió en un gran negocio, en un negocio muy rentable para unas entidades privadas. Esto pues hay que modificarlo, hay que cambiarlo para comenzar a resolver los problemas de raíz, los problemas estructurales de la salud. Pero claro, es que convirtieron las necesidades de los usuarios en un medio para enriquecerse, como sucede con otros aspectos de la vida económica. Y por ese camino, pues, hay una serie de problemas y dificultades muy grandes. Ahora, mire, hoy, por ejemplo, hay una noticia en los medios, mientras que el hospital, el nuevo gerente del hospital está reclamándole a la gobernación el pago de 60.000 millones de pesos. La gobernación dice que no son 60.000 millones de pesos lo que les debe, sino 30.000 millones de pesos. Allí pues hay unos problemas de orden administrativo. Uno no sabe finalmente cómo es que están haciendo la facturación y cómo están resolviendo realmente los problemas de los traslados de los dineros. Pero obviamente que en eso hay una circunstancia y es la siguiente, y es que el Estado, la nación, no le gira oportunamente los recursos a la red de hospitales públicos y eso genera una serie de problemas y dificultades. Es lo mismo que pasa con la parte privada de la salud, que las EPS son las intermediarias, las que manejan los recursos y las que en un momento dado pues contratan los recursos, pero a la hora de la facturación tenemos con que pues hay unas discrepancias porque mientras los hospitales y las clínicas públicas o privadas dicen que facturaron tanto, las EPS dicen que no reconocen esos valores. Eso es una situación que hay que resolver también y ese es un problema de tipo administrativo. Pero, lógicamente, hay muchos otros problemas, como los problemas que tienen que ver con la corrupción, los problemas que tienen que ver con los medicamentos. Aquí hay un monopolio, ¿no?, que es el que fija los precios de los medicamentos, porque eso está en manos de las grandes transnacionales, que sobre pretexto de investigaciones y otras cosas más, fijan los precios de los medicamentos y por ese camino, pues, dificultan la adquisición de los mismos. Hay la influencia, obviamente, de la politiquería al interior de las organizaciones públicas, inclusive privadas, que han interferido para beneficio de unos cuantos que se enriquecen a costa pues de explotar el servicio público o privado de la salud. Y pues podríamos hacer un balance de lo que ha sido la salud en estos 24 años prácticamente, pues que se puso en vigencia la Constitución del 91 y con ella se abrió las puertas para que el sector privado interviniera. Mire, hay cosas como estas. Si bien es cierto, el gobierno alega de que efectivamente se incrementó notablemente la cobertura en salud. Eso es cierto, casi llegamos a un 98%, casi la totalidad, pero la salud que se está prestando es una salud de muy mala calidad. Aquí lo único que cuenta es el aspecto cuantitativo, estadístico, pero la calidad de la salud es muy mala. Uno ve otros aspectos, otros índices, por ejemplo, en el caso de la expectativa de vida con los ancianos, el gobierno sale a decir que gracias a la cobertura es posible hoy atender no solamente a los niños y no a los ancianos, pero resulta que eso pasa necesariamente por el problema de la pobreza de la gente, que hace que muchas de las personas no tengan acceso al servicio de salud. Bien, pero a ver, veamos, yo hago una pregunta. El Hospital Mario Correa es de la red pública hospitalaria y está bien manejado. Es un hospital que tiene muy buena referencia en la ciudad de Cali, es público, insisto. ¿Qué explicación hay que el Mario Correa en teoría esté bien manejado y el Carmona, el Isaías Duarte Cancino, los Chorros y los demás tengan problemas como
a su escala como los que hoy tiene el Hospital Universitario del Valle, por ejemplo? Pues yo creo que todo radica en lo que ya han dicho mis compañeros, y es en la buena administración del hospital. Yo creo que ahí radica. Pero yo sí me quería referir al tema de la salud del hospital. Yo creo que hay 3 factores claves que están afectando al hospital departamental. El primero es estructural y viene desde la Ley 100. Es decir, la CPS, como ente administrativo, haciendo la transición de los recursos y de la administración de la salud, pues han generado un retraso y poco dinamismo en la transferencia de los recursos. Y eso ha llevado a que las alcaldías también retrasen el pago, la gobernación, que hoy dice que debe solo 595 millones. Entonces la gobernación tiene un número y la administración del hospital otro. Entonces creo que hay unos problemas estructurales en toda la red, digamos, de salud del país, en todo el sistema. 2, los factores externos, estos de tipo de orden político. Entonces creo que la inestabilidad institucional que ha sufrido el Valle del Cauca, por ejemplo, ha llevado a que el hospital también sufra de esto. Cuando Abadía gobierna y se toman la red de hospitales departamentales, pues estaban comiendo en última todos los recursos de estos hospitales y generando una desestabilización tremenda. Aquí tuvimos alguna vez en un programa, el doctor Tejada me permitió reemplazarlo haciendo las veces de director, y recuerdo que vinieron del psiquiátrico, vinieron del hospital psiquiátrico, y contaban cómo el hospital psiquiátrico estaba incluso certificado. Y después de que llegó Abadía, o sea, empezaron a comprar incluso manteles a 500.000, y sucesivamente hasta que lleva en un déficit de 12.000 millones, cuando se los habían recibido con un superávit de 4.000. Entonces creo que esos factores de orden político, sumado a la corrupción, pues también afectan demasiado, y creo que es un factor principal de por qué no funciona el hospital. El tercero es que el hospital departamental tiene una alta demanda en sus servicios, fuera de lo normal, porque la demanda además viene de departamentos vecinos, viene además de los municipios vecinos, y esto hace que se sobrecargue, digamos, en sus servicios, pero además que tiene que ofrecer los servicios, y las transferencias del pago de estos no son igual de ágiles. Entonces, creo que ahí tendríamos que volver a recuperar las redes primarias de atención en salud, tenemos que volver a hacer que funcione la red departamental para que el hospital no tenga esa sobrecarga de servicios, porque lo está reventando. Es que recibimos desde el Chocó hasta Cauca y quizás hasta los municipios del norte de Nariño. Entonces, eso está reventando al hospital. Pero internamente hay algo que está funcionando muy mal también, y es que administrativamente se están demorando mucho en el proceso de llevar las cuentas de cobro a la CPS para que les devuelvan los dineros. Entonces, como administrativamente no está funcionando bien la casa, está muy desorganizada, pues eso también le genera excusas a las otras instituciones para que todos se tiren la pelota en la responsabilidad. Y mientras tanto no hay ni sangre con que atender en urgencias. Entonces creo que esa es para mí el diagnóstico fundamental, esos 3 aspectos. Bueno, entonces ahora les pregunto, de acuerdo a toda esa situación que conocemos los caleños y vallecocanos del hospital universitario, ¿ustedes ven que tiene lógica la posición, entre otros, del alcalde de Cali? Yo digo ya, el gobernador del Valle también lo ha insinuado, de que el hospital entre a ley de intervención económica. ¿Ese es el camino? ¿O habría alguna otra alternativa? Bueno, yo sí me quiero referir a eso por algo fundamental, y es el Valle del Cauca tiene que recuperar la dignidad de sus instituciones. No nos puede seguir administrando y gobernando la ley 550. Es decir, ¿cómo nos vamos a exigir respeto ante el gobierno nacional y ante la ciudadanía que confía en sus instituciones si lo único que ha administrado el Valle últimamente, desde la gobernación y ahora el hospital mismo en Cali, ha sido medidas de intervención? O sea, ¿cómo nos va a gobernar la ley 550? Eso afecta demasiado la confianza sobre las instituciones. Hagan de cuenta que vamos al gobierno nacional a pedir recursos. ¿Quién nos va a dar si todas las instituciones nuestras no producen nada? La industria de licores solo vende 200.000 botellas. El hospital está quebrado. La gobernación en cada una de sus áreas debe dar 443.000 millones de pesos. Entonces creo que para mí esa medida termina siendo terrible para la confianza sobre las instituciones del Valle del Cauca. Bueno, pero tengamos en cuenta que la ley 550 no es intervención al hospital por parte del gobierno. La ley 550 es una medida de salvamento empresarial a la que excepcionalmente algunas entidades públicas se acogen. Es una medida de salvamento empresarial que la revisan y la tutela la Superintendencia de Sociedades y las cámaras de comercio. Sí, pero paraliza todo. No necesariamente. A mí me parece que este tema no necesariamente tiene que llegar a la ley 550. A mí me parece que el tema es con una buena administración y el tema de control y vigilancia. Eso ha faltado.
A mí me parece que la Superintendencia Nacional de Salud, en el tema de control y vigilancia, se ha quedado corta, porque la superintendencia, lo último superintendente ha respondido es a intereses politiqueros, pero realmente no han hecho un ejercicio técnico desde el punto de vista de este control y vigilancia. Hoy tenemos el superintendente, es un técnico, fue viceministro de Salud, el doctor Norman Julio. Y pues esperamos una actividad positiva en el sentido de ejercer un buen ejercicio sobre las entidades que están prácticamente entrando en crisis. Y lo que ustedes planteaban, o sea, a mí me parece que es muy grave el hecho de que se liquide el Hospital Departamental de Buenaventura y no pase nada. Que se hable por lo menos de la crisis del Hospital Tomás Uribe, el San Vicente de Paúl. Y eso, las implicaciones que tiene para la salud del suroccidente colombiano es gravísimo, porque una persona que se enfermó en Buenaventura, que tenía un nivel de complejidad de segundo nivel y se podía manejar en Buenaventura, le toca que trasladarse para acá, para Cali, para el HIV. Y eso hace colapsar también la red pública, especialmente el HIV. Bueno, pero yo sí quisiera hacer una reflexión. Miren, es que lo que hay que entender como primera medida es que la salud en este país se ha convertido en un negocio que se realiza desde entidades públicas y desde entidades privadas. Es un negocio, eso es lo que hay que empezar por cambiar para resolver una serie de problemas de tipo administrativo, de tipo financiero, de tipo técnico, etcétera. Es decir, el problema no se va a resolver simplemente cambiando un gerente, poniendo un buen administrador, cuando la crisis se ha generalizado. Es que lo del Hospital Carmona es la excepción, y la excepción confirma la regla. Hospital Correa. El Hospital Correa. Y aquí la excepción confirma la regla. La salud está en crisis en todo el país y desde luego en el departamento del Valle del Cauca. Ahora, la alternativa de la ley 550, ¿para qué sirve? Para pagarle a los acreedores. ¿Qué es lo que está pasando con el departamento? El departamento también está en ley 550. ¿Y qué es lo que está haciendo el departamento? Pagarle a los acreedores y pagarle con alta intereses de financiación. Es decir, que lo que valía $1 antes, ahora vale 10 pesos por todo el proceso de financiación. De modo que esa no es la solución. Esa sería una solución para los acreedores, ¿no? Para las grandes farmacéuticas, para los proveedores, etcétera, pero no sería una solución para los usuarios de la salud. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí sí me parece que el problema tampoco se puede limitar a que lo que hay que hacer es cambiar un administrador por otro. Mire, antes, cuando estaba el doctor Rubiano dirigiendo el hospital departamental, se decía que los males del HIV se debían a la mala gestión del señor Rubiano. Bueno, y ya el señor Rubiano salió y resulta que siguen los problemas, y no solamente este hospital, sino de todos los hospitales del departamento del Valle del Cauca. El problema no es simplemente cambiar un gerente por otro, un administrador por otro. Desde luego, hay administradores que tienen un sentido del manejo de las finanzas públicas, de la administración, que hacen un papel pues diferente y que son mucho más capaces. En eso yo no discuto. Y en algunos casos hay que proveer unos cambios para mejorar la atención y el servicio. Pero esa no es la única solución, ni eso nos va a resolver el problema de la salud en el país. De tal manera pues que hay que tener en cuenta esos aspectos. A mí sí me parece pues básicamente que si en este momento se está hablando de privatizar el hospital departamental, ¿no? Eso le está indicando a usted que hay subterráneamente unas fuerzas que están tratando de apoderarse de un recurso muy importante que genera muy buenos rendimientos en manos del sector privado y sobre todo de los monopolios. Ahora, no olvidemos esto. En medio de la competencia del sistema de salud hay unas CPS que se quedaron rezagadas y que hoy han quebrado, inclusive grandes empresas prestadoras de salud como Saludcop. Bueno, de tal manera que es que en medio de un régimen en donde la competencia es el instrumento para sacar del mercado a otros competidores y enriquecerse
pues ese sistema no le va a garantizar a los usuarios una buena atención médica, quirúrgica, farmacéutica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que ver es eso. Yo creo que ahora, con la discusión sobre el posconflicto y la necesidad de hacer unos cambios, una reforma, vamos a tener que pensar, en efecto, en que hay que hacer una reforma de fondo de la salud para poder atender las nuevas necesidades del país y de los usuarios. Bueno, entonces, como se ve el panorama, parece que el camino es prácticamente incierto, porque si no es que nos llevan a la ley 550 en el caso del hospital para resolver el tema de las cuentas con los acreedores, es que puede llegar la intervención administrativa del Estado a través de la Superintendencia de Salud, que puede decir, venga, yo intervengo y yo manejo desde Bogotá el Hospital Universitario del Valle. Y el tercer escenario, que sería el más grave, sería liquidemos esa vaina o vendámosle eso a un sector privado, que podría ser un pool de entidades conformadas por farmacéuticas, por laboratorios, por entidades de médicos especializados. La pregunta que surge aquí es, ¿qué puede hacer el ciudadano corriente, el que no es especialista, el que es el que lleva el dolor o el que lleva la enfermedad o el que lleva la urgencia y busca ser atendido? Esto lo pregunto porque casi siempre ocurre que estos temas que son tan espinosos, la gente se queda como que sí, está muy grave la cosa, pero allá como que no hay nada que hacer. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué puede hacer el que está llegando de Buenaventura, como usted puso el ejemplo ahora, doctor Peña, o el que de Cali llegó allá mal herido o porque tiene un infarto, etcétera? Hoy sabemos que en el hospital universitario ya no hay ni aseo. Ayer estaba reducida a lo mínimo la planta de personal contratista de aseo y servicios generales porque no se les ha pagado. Pero igual hay médicos radiólogos, médicos internistas, médicos que se encargan del tema de la diálisis. Toda esa gente está prácticamente trabajando a la mínima expresión. ¿Qué hace la gente? ¿Qué podemos hacer? Pero por favor no me citen códigos, no me citen decretos, no me citen resoluciones que mi mamá no la entiende. Díganle a mi mamá qué puede hacer. Ella, con sus vecinas, con sus vecinos, con la gente con la que comparte en la empresa, en el centro de estudios. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Ya. Doctor, de los tres escenarios que usted plantea, a mí me parece que todos son dañinos. Bien sea que entre en ley 550 sería dañino porque pues, de todas maneras estamos perdiendo como esa posibilidad de poder administrar una institución como el HV de manera directa, que lo haga el departamento con el gerente que disponga la junta directiva. Si llegara prácticamente a un extremo de una intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, me parece que también es grave porque desafortunadamente la superintendencia aquí en Colombia, con excepción de pronto de la Superintendencia de Sociedades, han demostrado que hace más daño la cura que la enfermedad. Mire, por ejemplo, para citar un ejemplo, lo que pasó con la empresa municipal de Cali. ¿Cuántos años estuvo intervenida la empresa municipal? ¿Y qué hizo la superintendencia? ¿Sí fue bueno el ejercicio que hizo? No lo es. Lo mismo pasa cuando interviene. Aquí han intervenido varias empresas. Calisalud la liquidó la superintendencia. Y las irregularidades más grandes se vieron, inclusive de los malos gerentes que tuvo, se vio un mal manejo, inclusive de los mismos interventores que había designado a la superintendencia, lo que pasó con Selvasalud, lo que pasó con Cóndor, las empresas que han liquidado. Entonces, para que una intervención de la superintendencia, a menos que fuera una intervención técnica y que dijera, mire, la situación del hospital el diagnóstico del hospital es los mecanismos para resolverlo son esto y esto, y lo resolviera, pero desafortunadamente no se da de esa manera. Entonces me parece que tampoco sería la solución. Yo sigo insistiendo que el tema es administrativo y es nombrar un buen gerente que haga una buena gestión. Es que lo hemos tenido. Jorge Iván Ospina fue un buen gerente del hospital. El hospital repuntó cuando estuvo Jorge Iván Ospina. A ver, es que en esto hay mucho de ancho y mucho de largo. Usted acaba de poner un nombre propio, Jorge Iván Ospina. Hay gente que dice que fue muy buen gerente, hay gente que dice que no, que lo que hizo fue inflar globos. Yo no lo puedo ni afirmar ni negar. Entonces la pregunta que se hace es, ¿y quién nombra el gerente? Porque es que usted puede ser una persona bien intencionada, pero si usted está nombrada
por una junta conformada por gobernador, por alcalde, por representantes de los sectores médicos, universitarios, proveedores, contratistas y demás, y sectores políticos, pues posiblemente usted va a hacer es una ficha de alguien que quiere controlar el hospital, como en efecto parece que es lo que ocurre con la salud, que todas las entidades de salud tienen marca propia de un político o de una política en ejercicio. ¿Cómo puedo yo, que soy buen administrador, ser buen gerente de un hospital donde tengo un jefe político que me dice hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar? Ese es un tema clave, doctor Tejada, y mire que ahí sí tocaría que pensar en una reforma estatutaria, inclusive legal, para que el gerente sea nombrado por méritos, por un concurso de méritos, que lo haga una universidad como la Universidad del Valle o la Universidad Nacional. Ese podría ser una solución. Y lo que estamos viendo, por lo menos de los hospitales, que decimos, mira, esos hospitales están en buenas condiciones, prácticamente son los de la red pública de primer nivel, que son nombrados por prácticamente un concurso, igual el hospital, bueno, eso especialmente la red pública de primer nivel, ¿no? Ese podría ser una buena salida. ¿Usted cómo ve la alternativa de que se tenga un gerente que tenga capacidad de autonomía real y no que esté amarrado a unos hilos como marioneta de una clase política que todos los días controla más esto? Bueno, es que el problema no hay que verlo de manera aislada o individual, es que la salud es un sistema, y si las partes de ese sistema están fallando, pues lógicamente hay que hacer un cambio estructural. Es que el problema no es tan sencillo, aquí no podemos inventar recetas, ¿no? Simplemente para complacer, ¿no?, a la opinión pública, cuando de lo que se necesita es de hacer reformas mucho más profundas, que realmente ataquen las causas, las raíces de los males. Yo le diría una cosa, yo no tengo ninguna receta aquí. Yo personalmente no creo que el problema se resuelva con un simple administrador. Eso se ha demostrado con base en la experiencia práctica e histórica. Además, las crisis no se gestan de la noche a la mañana. Mire, el problema de la crisis del hospital departamental viene de tiempo atrás, que se han ido acumulando los problemas de todo tipo, se han ido acumulando, y que en un momento dado pues se produce el salto, pues se produce pues la parte grave, viene pues la crisis en toda su magnitud. Yo pienso que de todas maneras, pues frente a la posibilidad de que vayan a privatizar el hospital departamental, ¿no?, lo menos malo, digámoslo así, que podía pasar sería la intervención. A mí me parece que es necesario. Pero la intervención intervenir de la superintendencia de salud, ¿no? Yo pienso que sería el camino. Ahora, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer los usuarios? Y allí cuenta pues las sugerencias que usted nos hace para hacer las explicaciones a los sectores de opinión pública. Bueno, a los sectores de opinión pública tenemos que invitarlos a que tomen conciencia sobre la necesidad de recuperar la salud para los usuarios, ¿no?, convirtiendo la salud en un servicio público real, ¿no?, que garantice toda la prestación de los servicios, tratando de que la gente se organice y se movilice y exija eso que la ley estatutaria estableció recientemente, de que la salud es un derecho. Bueno, ese derecho debe tener la posibilidad real, material, de que el servicio público de la salud se preste a los usuarios en todas sus formas. Entonces lo que tenemos que hacer es invitar a la opinión pública. Yo invito a su mamá y a todos los miembros de la ciudad para que apoyemos la justa lucha que están librando los sectores democráticos, progresistas, de trabajadores, que están lidiando con este problema y están exigiendo del Estado que intervenga, que tome las medidas, que aporte los recursos, que cese la corrupción y que además recupere la salud para los usuarios. Muy bien, pero ahora venga, perdón. Ahora expliquen esta situación y usted comienza por responderla, Duvalier. Okay. Si el Hospital Universitario del Valle está aquejado de esta tamaña crisis por ser una entidad pública manejada íntegramente por el sector público, ¿cómo me explica o cómo nos explican a los ciudadanos que la clínica Rafael Uribe Uribe, que no está manejada por la clase política, entre comillas,
que no tiene un gerente nombrado a dedo porque es cuota de no sé quién, sino que la maneja una universidad que se llama la Universidad Libre y una caja de compensación que se llama Confenalco Valle, esté en la misma situación o quizás más grave que la del hospital universitario. Vale, ese ejemplo es buenísimo porque me permite decir algo, y es que la corrupción no solo está en el sistema público, sino también está en el sistema privado. Eso es de allí. Corrupción en ambos lados, solo que en el privado se tapan entre ellos. En el público, al final todos nos terminamos dando cuenta de qué está pasando. En ese sentido, para mí, hoy estamos viviendo un momento histórico, y es que se están estrechando las manos entre las FARC y el gobierno para ver si firmamos un acuerdo de paz que yo quiero ver. Yo lo quiero vivir además, y yo quiero ayudar a construirla con todo el equipo de amigos que tenemos trabajando por esta ciudad. En ese sentido, le podemos quitar las armas a las FARC, que nos ha tomado 60 años, pero si no le quitamos el poder a los corruptos, este país no va a cambiar. Y no va a cambiar el sistema de salud, y no va a cambiar la educación, y la costa pacífica va a seguir siendo la región más desigual del país, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es que debemos ganar en democracia. Debemos quitarle el poder a los corruptos en democracia. Eso sí es de allí. Yo me cansé 6 años de salir a movilizarme en Univalle, a brincar, a trasnocharme haciendo pancartas, a inventarnos coros, etcétera, etcétera. Y pasábamos por el hospital departamental y se asomaban desde la ventana los directores y yo creo que se nos reían en la cara. Se nos reían, allá van estos tontos, creen que en la calle van a cambiar esto. Esto se cambia en las instituciones, yo creo que nos decían. Y después cerraban su ventana, corrían la cortina e iban y firmaban sus contratos. Al 30%, me imagino la tajada, cuando menos. En ese sentido llegábamos a la gobernación igualito. Los que nos recibían fraternamente nos tiraban papeles blancos, papelillos blancos. El resto seguían en sus cosas. Entonces, por eso hay que quitarlos de allí. Nosotros llamamos que los que están manejando los recursos ambientales y los recursos de la salud son unos troncos. Y los troncos, como en el fútbol, hay que sacarlos del equipo. A los troncos en las instituciones hay que sacarlos de las instituciones públicas. Hay que quitarlos de la política. 2. Necesitamos hacer un observatorio. Nosotros proponemos hacer un observatorio para la red de hospitales públicos que integre ciudadanía, esa red de veeduría, vigilancia y control. Eso es muy importante. Pero además que integre al sector de la salud, a los enfermeros, a los que hacen parte, que siempre están aislados. Como lo aislaron administrativamente, lo único que hacen es trabajar y no se enteran del resto de vainas. Entonces hay que vincular a todo el personal del sistema de salud que atiende, el médico, el enfermero, todos los que están vinculados. Nos contaba estos días un médico de la Libre, les doy el caso además, nos lo encontramos, estamos trabajando en la calle y nos dice, es que usted no sabe cómo nos tiene, a mí me pagan 16,000 pesos por hora, en una hora atiendo entre 5 y 6 pacientes, dividan eso entre 16,000, es decir, le da 5,000, 4,000 pesos, él dice, eso no se lo gana ni alguien que trabaja peluqueando o embolando zapatos. O sea, ese es el trato en el que están hoy el personal de salud. ¿Por qué? Porque se inventa una vaina que llama EPS, que no sirven para nada, porque si era para administrar bien, pues ahí están cómo está la red de hospitales. Entonces necesitamos este observatorio, además que integre a las universidades, que integre los medios de comunicación, que integre los gremios y nosotros que debemos hacer el control político. En ese sentido, ese observatorio puede estar monitoreando lo que está pasando con la red de hospitales. ¿Para qué? Para que cuando haya una crisis, pues ya no sea crisis, que haya medidas preventivas porque ya lo avisaron, que ya no sea un desangre. Un poco como funcionan los cómo vamos, que hacen encuestas que permiten estar monitoreando la ciudad. Entonces, cierro. Entonces, creo que un observatorio para la red de hospitales que integre estos ejes, estos intereses de toda la ciudadanía, de toda la sociedad, podría permitirnos ejercer un control y una veeduría mucho más clara sobre los hospitales. Pero mire, es que el problema no es simplemente de control y vigilancia, sino que el problema es cómo vamos nosotros a hacer la transformación. Y entonces, sí, está bien que la universidad, está bien que los médicos, está bien que las enfermeras, está bien que los centros que usted señala de observación estén pendientes y estén vigilantes y haciendo un control, pero es con la lucha social, es con los usuarios que hay que cambiar esto, ¿no? No es simplemente ejerciendo desde arriba, indicándole a la gente Pablo, simplemente lo que tiene que hacer, sino que hay que materializar. Si no los quitamos del poder, podemos reformarlo estructuralmente. Lo que si pasa las decisiones las siguen tomando los corruptos, puede quedar en el papel la mejor, yo no estoy hablando, la mejor propuesta. Yo no, pero es si que no con la lucha social,
con la lucha social se combate la corrupción. Mire, la corrupción no se combate con nuevos gerentes simplemente, con nuevos decretos, no se combate únicamente desde observatorios, no se combate simplemente con el control y la vigilancia, sino con la lucha social, para poder hacer las transformaciones en todos los aspectos del problema. Porque es que aquí hay cualquier cantidad de centros que hacen veedurías y hacen observaciones y reflexiones, y usted es testigo de todo lo que ha pasado en la ciudad de Cali. Mire, en la ciudad de Cali, hoy, con el alcalde que tenemos, todas las cosas fundamentales de la ciudad han colapsado. Y uno dice, bueno, ¿y dónde están las IAS? ¿Y dónde están las veedurías? ¿Y dónde están los centros de observación? No es suficiente eso para combatir la corrupción. Hay que organizar la gente, hay que movilizar la gente, hay que orientar la gente y hay que hacer que la conciencia se traduzca en actos materiales de cambio, de transformación. Y tenemos que aprovechar las circunstancias para combatir a los corruptos, para combatir todas las inequidades y desigualdades sociales, pero es sobre esa base. Yo le quiero responder una cosita nomás. Aquí hay una situación que es clave. Mire, el Sistema General de Seguridad Social en Salud fue concebido a través de la Asamblea Nacional Constituyente cuando dejaron en 2 artículos que prácticamente fueron los que desarrollaron el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la Constitución del 48 y el 49. Si vamos a hacer un cambio estructural al sistema, no lo resuelve ni el alcalde, no lo resuelve el consejo, no lo resuelve la asamblea, no lo resuelve el gobernador. Realmente ese cambio estructural del sistema lo hace el Congreso de la República. Y ustedes tuvieron conocimiento que hubo proyectos de reforma desde el punto de vista ordinario y no quedaron en nada. Bueno, entonces, también lo hace una asamblea constituyente, también lo puede hacer. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Por favor. Sí, correcto. Entonces, en esa misma medida, a mí me parece, y el tema que está planteando de corrupción, me parece que es uno de los problemas más críticos que tiene Colombia. Por encima de toda la problemática que hay, me parece que el tema de corrupción es el más crítico. Y en estos ejercicios democráticos como el que viene el 25 de octubre, a mí me parece que tenemos que elegir a los mejores, a gente que realmente quiera trabajar por un cambio, porque la gente se apodere nuevamente de ese sistema democrático. Pero aquí siempre llegan los mismos, con las mismas manías, con los mismos vicios, y eso es lo que no deja prosperar al país. Yo soy un defensor del Sistema General de Seguridad Social en su modelo. Me parece que el modelo que plantea, el modelo de aseguramiento que plantea el sistema es sano, y simplemente tocaría que hacer una comparación de los 2 sistemas. Lo que nosotros vivimos antes de la Ley 100, de pronto el doctor Pablo y el doctor Tejada, de pronto Dovalier no alcanzó a vivir esa situación. Yo lo padezco. Correcto. No, pero es que anteriormente los únicos que tenían prácticamente seguridad social eran los que trabajaban. No había cobertura. Entonces no podemos tildar que el sistema no sirve y acabar con el sistema. Nosotros tenemos que corregir los errores que tiene el sistema, ¿ya? Porque el sistema es un sistema sano. En la medida en que se hagan las cosas bien, en la medida en que sea un modelo preventivo. El doctor Pablo planteaba, no, es que la salud es un negocio. A mí me parece que es mucho más grave que eso. ¿Sabe cuál es el negocio? La enfermedad. Yo he escuchado a muchos médicos, dueños de clínica, de unidades renales, que dicen, no, es que necesitamos, de punto de equilibrio, necesitamos tener 50, 800, 60, 70, 60 enfermos de insuficiencia renal. Cuando el deber ser es, no, que la gente no se me enferme de insuficiencia renal cuando le podíamos manejar una hipertensión o una diabetes. A mí me parece que eso es mucho más grave todavía, que el negocio sea la enfermedad. Pues eso es muy grave, pero es que el problema en las condiciones del sistema capitalista, en donde la salud es un negocio, implica que haya una gran demanda, y por eso es la competencia. A ellos no les interesa, en definitiva, la salud misma de ese paciente, sino que ese paciente genere los recursos suficientes para poder ellos sobrevivir y para poder obtener la utilidad. Mire, pero ¿qué ha sido Saludcop? Mire, es que fuera de la corrupción que ha habido al interior de Saludcop, ¿qué es lo que ha pasado con Saludcop? Es que no especulemos y no tratemos de decir que es que el modelo es muy bueno. No, el modelo puede tener aspectos positivos. Por ejemplo, ese que usted acaba de señalar, efectivamente se aumentó la cobertura. Antes de la Constitución del 91 la cobertura era mínima, eso es cierto. Y con la ley, con la Constitución y la Ley 100 se incrementó la cobertura y hoy casi que es total.
pero la calidad del servicio es muy malo, el acceso al servicio es muy malo, hay muchos problemas, la gente se muere. Mire lo que pasó recientemente con un paciente que llega a una clínica con un fuerte dolor en el abdomen y que tiene que esperar 3 horas para que lo atiendan y al cabo de las 3 horas se muere allí. Y entonces, ¿qué clase de salud estamos prestando? Pero es que no podemos seguir hablando, con mucho respeto lo digo, de un Estado y de una corrupción en abstracto. Perdóneme, doctor, perdóneme, pero es que cuando usted pone ese ejemplo y hablamos de corrupción, siempre asimilamos que la corrupción está en la clase política. Yo no soy defensor de oficio de los políticos, pero me ofende que casi todos, mi mamá y todos nosotros, nos descarguemos de la moral diciendo es que hay una cantidad de políticos corrompidos, pero no nos acordamos que esos políticos están mantenidos allí no por el voto, sino porque vaya a averiguar usted quiénes son los dueños de la diálisis. No son los políticos, son empresarios y médicos que han hecho el juramento hipocrático, pero que les importa un bledo con tal de hacer negocios. Vaya averigüe quiénes construyen las sedes de Saludcop y todas esas demás entidades. Vaya averigüe quiénes dotan esas instituciones. No es la clase política, son empresarios, son personas comunes y corrientes que hacen un gran negocio con un modelo de operaciones que es proclive a sus pingües ganancias. Y después, esos que se han lucrado salen a decir, es que la clase política que nombra mal los gerentes, que nombra mal las juntas y que se roban la plata. No hay que seguir pensando que el problema está fuera de nosotros. No hay que seguir pensando que la realidad se cambia con decretos y con leyes. Yo, que no soy abogado, lo digo y espero no ofender a los abogados que están aquí, pero tenemos el síndrome de la juridicidad en este país. Todo lo que la realidad tiene malo, queremos un decreto para que se vuelva bueno. No, usted tiene razón, usted tiene razón desde el punto de vista de que han convertido el derecho y las leyes en el ombligo del mundo. Claro. Eso es cierto, pero que hay un vínculo, que para que esos empresarios puedan hacer toda clase de inversiones y puedan obtener utilidades a costa de las necesidades de la gente, tienen que ser posible gracias al Estado, al Estado contratista, porque ellos de por sí no funcionan. Pero en todo el mundo el Estado es contratista, doctor Pablo. No, sí, no todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con el doctor Tejada, y es que hay una lógica perversa que está en la sociedad. Nosotros lo llamamos al gobierno los infelices, y es la lógica, la máxima es la siguiente: que me vaya bien a mí, así le vaya mal al resto del mundo. Y básicamente así impera en el sistema de salud. Si hay un médico que le está yendo muy bien porque le están llegando pacientes por la EPS, que me vaya bien a mí, así terminen mal atendidos, no les dé lo que necesita el sistema. Por lo tanto, bajo esa lógica, pues no va a funcionar. Y funciona igual de perverso en los políticos como en intereses privados de grandes corporaciones o pequeñas IPS que están funcionando así. Por eso tenemos hoy al Uribe quebrado. Y les cuento además, abrieron sede en otro lado. Y eso lo permitió el Estado. Cerraron allí y se llevaron los pacientes a seguir atendiendo y facturando en una casa, en un garaje. Y entonces yo le pregunto a usted, Duvalier, que es joven y que fue dirigente estudiantil, ¿y dónde están los estudiantes de salud? ¿Y dónde están los estudiantes de la Universidad Libre que se hacen los mensos, que se hacen los idiotas y no plantan pecho frente a esta situación? Yo quisiera ver a los estudiantes de medicina de la Universidad Libre protestando y diciendo no vamos a permitir que esto ocurra. No lo dicen. ¿Dónde están los profesores? Y todo el mundo dice, no, es que tengo que defender el semestre, o no, es que tengo que defender la nómina. Es una inmoralidad, es una doble moral la que nos asiste en todos los frentes. Pero por lo mismo vuelvo al punto de ahora, y es, por más que nos pongamos colorados acá, no vamos a cambiar nada. Olvídense, pues, por más que nos agitemos y nos enojemos, los estudiantes han salido. Yo creo que esta vez han salido como salimos cuando nos opusimos a la reforma a la ley 30. Salimos a movilizarnos y todos los días están saliendo. Y yo creo en la causa social y en las movilizaciones colectivas, pero sí creo que a eso le hace falta una cosa, y es llegar a las instituciones. Si esa expresión colectiva, social, no gana en democracia, esto no cambia, Oscar. Porque tenemos que llegar, no los que nos creamos con la moral más alta, sino con los que al menos tenemos decencia para tomar decisiones pensando en el interés general, en el bien común. Basta con eso. Y esa expresión colectiva de indignación tiene que transformarse en eso, como el que es el caso de España, que hoy hay un movimiento político que se llama Podemos y que está peleando la presidencia de ese país. A eso tiene que llegar. Esa es la lucha y social. Tiene que venir desde abajo, tiene que venir desde las bases.
pero los estudiantes pueden salir, doctor Tejada, y están saliendo. Pero si el 25 de octubre se reeligen los mismos que se han robado, los Dilian, los Roy, hacen contratos con los privados que siempre los financian en elecciones, no va a pasar pues nada. Allí va a seguir. Y volvemos y salimos dentro de un año. Y nos encontramos. Y aquí volvemos y nos ponemos colorados. Mientras tanto, la gente muriéndose porque no la tiene. O como una cita que le dieron a un señor para el 2018. Ese es el problema que tenemos. Sí. Y es tan perverso el que se roba la plata de la salud como un sicario. Está matando a la gente. Yo ayer precisamente estuve en la clínica Uribe. Me invitaron los trabajadores porque ellos trabajaron precisamente hasta el día 30 de septiembre. Y me parece que la situación que está viviendo la Uribe es bien crítica, porque lo que hicieron allá fue una verdadera masacre laboral. Le hicieron firmar un acuerdo de transacción a los trabajadores donde están renunciando prácticamente a todos sus derechos, especialmente los que son inciertos y discutibles, que son los que están sujetos a conciliación. La indemnización, unas personas que llevaban 3, 4 años prácticamente están renunciando a la indemnización. Y crítico el hecho de que nombren un liquidador y de la Universidad Libre, que es una academia de derecho, y terminen haciendo una pachotada de esa, porque jurídicamente es una pachotada, violentarle el derecho a los trabajadores de la manera que lo hicieron. Entonces llame al rector de la Libre a que dé cuenta y razón. Claro, sí. Que no es político. Ajá. Pero que sí hace política. Correcto, y es un politólogo muy reconocido. Por eso le digo. Él no tiene por qué permitir esa situación. Es que es muy fácil. Las personas tienen que hacer, tiene que ser el ejercicio Pero democrático. yo vuelvo a preguntar, doctor Borrero, y a usted, Duvalier, que está apenas en ciernes de lo que es la agenda pública. ¿Y dónde están los profesores que son académicos, que son médicos, que supuestamente son intelectuales? ¿Y dónde están los estudiantes? Esa niña, mire, yo voy a un sitio a veces a almorzar donde llegan como 20 muchachos de la Universidad Libre y hay que oír las conversaciones tan estúpidas que uno escucha. Hablan de tonterías, y muchas de esas conversaciones dedicadas a averiguar por dónde va la tendencia al mejor pago de la profesión médica. Hay una falta de edificio conceptual y filosófico en el ejercicio de formación de nuestros estudiantes que hoy lo pagamos teniendo, y entonces para usted es muy fácil dar dedo con un nombre propio de un político o con un nombre propio de una política, pero no se da cuenta que esos señores son apenas la punta del iceberg de los muchos muchachos y muchachas que lo permiten con su omisión, y de los muchos profesores que lo permiten con su omisión y que pues salen a llorar como magdalenas arrepentidas. No, doctor Tejada, lo que pasa es que se crea un caos. Entonces el mundo laboral es un caos, porque lo crean las decisiones políticas. Y entonces es cuando el joven o el personal de salud no está pensando en cómo cambio el sistema y no cómo sobrevivo yo. Es decir, ¿dónde están pagando mejor? Que es en la salud estética, entonces migremos para allá, porque son decisiones políticas. Es decir, es así, y generan esa crisis para que nosotros, por ejemplo, ya no nos movilicemos. Es decir, ¿a qué hora si tengo que trabajar? Es un mundo de infelices, donde prima el interés particular sobre el bien general. A ¿Usted cuándo se le ha ocurrido, en todo lo que está haciendo, ir a buscar al señor, ¿cómo se llama el rector de la Libre? Libardo Orejuela. Vaya, pídale una cita, vaya con un grupo de ustedes, un momentico, y hable, a ver, que dé cuenta y razón a este señor, él y todo su grupo de dirigentes de la Universidad Libre. ¿Cuándo se le ha ocurrido a usted ir a buscar a Felice Grimoldi y a toda esa junta de notables que manejan a Confenalco para que den cuenta y razón? Es mucho más fácil darle el dedo a unos políticos que venden mucho para la galería que ir a hacer el trabajo complicado de ir a mover esas estructuras de poder que tienen poder de verdad. Pues ya lo hicimos, nos fuimos y nos vestimos de enfermo y buscamos. No, eso no es, yo estoy hablando de irse a sentar con ellos. Eso de hacer teatro en la calle es muy fácil, hermano. Hay que irse a sentar con los señores. Yo no he visto usted haciéndolo, pues poco. No he visto usted haciendo. Nosotros sí lo hemos hecho y nos conectamos con los ciudadanos. Todos los días estoy haciendo este tipo de ejercicio para darle oportunidad a la gente como usted que plantee cosas, estén o no de acuerdo con mi opinión, pero lo que yo sí creo es que no hay que seguir haciendo el discurso barato de que hay unos políticos corrompidos y que nosotros somos los políticos buenos y que eligiéndonos a nosotros el mundo cambió y se volvió bueno. Eso no es cierto, eso es una falsedad filosófica y es lo que no tolero que se le sigue diciendo a la gente. A la gente hay que hablarle con la verdad. El político Roy Barreras y Dilian Francisca son buenos para usted. No son buenos, ¿no? Pero no son los únicos malos. No, está claro por quién va a votar usted. Son la consecuencia
de una sociedad conformada por muchachos como usted, por profesionales docentes, por profesionales contratistas, por profesionales administradores que han tolerado que ellos estén allá para hacer sus pingües negocios. Esa es la inmoralidad que no se puede aceptar. Puntualmente, en el caso de la Uribe, nosotros le vamos a hacer el acompañamiento a estas personas que están masacrando desde el punto de vista laboral y inicialmente nosotros pedimos el acompañamiento de la Regional del Trabajo. Y desafortunadamente ese acompañamiento no se dio. Por eso prácticamente están viviendo. Ellos ayer se habían tomado el hospital y no se ha resuelto nada. Y lo que plantea el doctor Tejada me parece que es muy prudente y yo lo voy a retomar. Yo voy a buscar una cita con el doctor Libardo Orejuela y le voy a plantear esa situación porque me parece que es crítico una academia como la Universidad Libre, formador de buenos abogados. Yo soy egresado de la Universidad Libre, doy fe de que es una buena academia, terminar prácticamente lo que hicieron con los trabajadores en la Uribe. Oscar, vamos juntos, pues. Listo. Yo lo acepto. Bueno, también quiero que el doctor Tejada acepte que Roy Barreras y Dilian Francisca, pues, no pueden ser excluidos del problema. Es decir, si usted quiere votar por ellos, perfecto, pero este lado sí no va a encontrar respaldo para eso. Yo le dé a usted la oportunidad de que venga aquí y hable con entera libertad, y otra cosa es que yo le dé la oportunidad a usted que me indique lo que no me puede indicar. Pero es que perdóneme, yo no estoy defendiendo ni a Roy Barreras ni a Francisca. Lo que estoy diciendo es que no podemos seguir siendo hipócritas socialmente diciendo que los únicos malos son ellos dos. Eso no es aceptable. Hay que ser serios con la gente. Y perdónenme, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Les recuerdo que este programa es un aperitivo para que usted busque, se le abra el apetito por buscar información completa, veraz y oportuna que le permita ejercer su ciudadanía activa. Y su ciudadanía se ejerce no dejándose inducir por discursos fragmentarios. Su ciudadanía se ejerce si usted es capaz de contrastar las diversas situaciones y prismas de la realidad, porque es muy fácil inducir a la gente a que tome una u otra decisión sin mostrar, sin descubrirnos en el pecho cuál es la intención que tenemos los que estamos induciendo a la ciudadanía a que tome una u otra decisión. A la gente hay que tratarla con seriedad, y mientras yo esté al frente de este canal y al frente de este programa, ese será mi mantra, y así se lo exigiré a todo el mundo. Aquí todas las personas pueden hablar con entera libertad. A nadie se le hace un libreto aquí para que plantee las cosas, pero seamos serios. A la gente hay que respetarla diciendo las cosas con la verdad y con el contexto total. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. En la vida conocí. Soy Patricia Molina, concejal de Cali. Con Jaime Perea luchamos porque la vivienda, la salud, la educación son derechos. Nos opusimos a los injustos cobros de predial y valorización. El Hospital Departamental, Univalle y en Cali son nuestros. Apóyanos con tu voto este 25 de octubre. Marcando Patricia Molina al Consejo, Polo 1 y Jaime Perea a la Asamblea, Polo 57. Para seguir defendiendo tus derechos, porque la cosa está berraca. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social.